respecta a las glándulas salivales, algo de anatomía que nos ayuda a poder identificar estudios en lo que respecta a las glándulas salivales. Existe lo que es, como vemos acá, la glándula parótida, glándula submandibular, ahí veo la submaxilar, pero submandibular, sublingual, que tiene uno submandibular y sublingual se comunican hacia la parte externa, o sea, en la cavidad oral con el conducto de Wharton, y la glándula parótida con el conducto de Stenholm, ¿no? Como vemos acá. Acá vemos una reconstrucción de una imagen en PET-CT, reconstrucción en 3D, acá en imagen coronal, no reconstrucción, digamos así, en la figura A, de las glándulas tanto parótidas como las glándulas submaxilar, submandibular, como hemos mencionado. Igual acá un PET-CT, pero una reformación coronal en la figura B. Y acá una imagen de investigación que había mostrado sobre supuestamente radiotrazador de estudio de medicina nuclear que se coloca en la vía por vía endovenosa, y el radiotrazador o el radiotrazador se ubica en las glándulas. Esas son los mismos, si no me equivoco, sustancias que se usan, radiotrazadores, para hacer estudios de la vejiga o la próstata, ¿no? Se utiliza también para poder hacer el trazamiento de estas glándulas que acabo de mencionar. Y acá una nueva investigación donde a través de medicina nuclear han detectado unos nuevos órganos, se podría decir, de glándulas en la zona, como vemos acá, de la base del cerebro, ¿no? En la zona del ostium, ¿no? Donde se puede mencionar en esta investigación, donde hablan que esta glándula sirve para poder brindar, digamos, la lubricación en la zona auditiva interna y en la zona de la nasofaringe, ¿ok? Un tema de investigación. Entonces, acá vemos también igual cómo se aloja el contraste en esta zona de acá, que el objetivo del radiotrazador ha sido ubicado para las glándulas, tanto parótida como submaxilar y sublingual, pero también se ha ubicado en este nuevo órgano, y eso se ha descubierto a través de una investigación de este nuevo órgano, que también se ubica en una reformación, un PET-CT, una reformación plano axial, PET-CT, reformación plano sagital, acá en la figura D, ¿no? Entonces, para poder fijar este tipo de imágenes del conducto de Stenholm, conducto de Wharton, que se evidencian en la cavidad oral, ¿no? Lo vamos a poder evidenciar a través de un especialista, ¿no? Que pueda realizar el estudio, ¿no? Y pueda ubicar la zona de incisión o de donde se va a colocar el contraste, ¿ok? Digamos, acá en esta zona, esta paciente se le está colocando en el conducto de Stenholm, ¿no? Una vía para colocar una sustancia de contraste ultrafluido acá, para que de una u otra manera pueda, en el momento preciso, pueda realizarse la inyección, y a través, en la actualidad, pueda brindarse el estudio de una cialografía, lo que llaman actualmente, ¿no? Nuevamente, acá en la parte superior, ¿no? A la altura de la segunda molar, en la parte en la zona maxilar, en la parte inferior mandibular, lo vamos a llamar,
¿no? En la parte maxilar, en la altura del segundo molar, donde está el conducto de Stenon, y acá el conducto de Wharton en la zona sublingual, ¿ok? Como vemos acá, la forma de poder tener una conexión en ese conducto y poder hacer la cialografía. Este es un video de reforzamiento que lo van a poder ver ustedes, bueno, una forma de cómo el médico radiólogo llega digamos, a manejar, a hacer el manejo del paciente, ubicar la vía en esta zona, como lo estamos viendo en las anteriores imágenes, y poder posicionar al paciente en lateral, ¿no? Hacer las diferentes posiciones para poder realizar el cine angio, ¿no? Anteriormente se tomaba este tipo de estudios, se ingresaba una pequeña cantidad de contraste, se veía que el conducto se esperaba un par de segundos y luego se ingresaba digamos, se hacía radiación para poder tener la placa radiográfica. Hoy en día, desde que inicia, se hace el grabado hasta que finaliza, ¿no? Hasta que se vea todo el conducto y la absorción del contraste en las glándulas, ¿no? Salivales, ¿no? Se puede obtener este tipo de imágenes, ¿no? Pero primero, ante todo, en la zona, un paciente clínica, para que tener este tipo de radiografía, un paciente por clínica viene por problemas de que tiene la boca seca, tiene halitosis, tiene problemas para, digamos, en este caso, pronunciación de las caries, ¿no? Entonces, por ende, las glándulas, se le toman las radiografías y se obtiene un lito o una litiasis, ¿no? Y con sospecha de que pueda tener esto en el conducto, en algún conducto de la zona mandibular, ¿no? Una obstrucción o una estenosis que pueda evitar la segregación de estas glándulas que segregan, en este caso la saliva, ¿no? Para poder proteger o poder proteger los dientes y poder realizar el tema de la masticación y de la revolución de los alimentos, ¿ok? Como vemos acá, se realiza la aplicación, una cialografía, ¿no? La aplicación de la técnica y se obtiene acá una obstrucción del cálculo o de la litiasis que hemos mencionado, una cialolitiasis que hemos mencionado acá hace un momento, donde podemos ver la obstrucción y ante un cierto tiempo de ingreso de contraste ya vemos que la obstrucción, digamos que es una estenosis, ¿no? Que hay un paso de contraste hacia la glándula submandibular, ¿ok? Pero de una u otra manera eso con el tiempo, porque de una u otra manera la producción de saliva, ¿no? O de la tialina y todos estos líquidos hacia la boca se ve obstruido por este cálculo que hemos hallado en las zonas sin contraste, ¿ok? Para poder ver en el conducto de Stenon una cialografía para poder ver las glándulas parótidas y cómo se distribuye el contraste hacia la glándula parótida, ¿ok? Entonces, mostramos características de la glándula submandibular y la parótida, ¿no? Como localización podemos ver que se puede ver en el triángulo submandibular, ¿no? La glándula puede tener, y en la parótida estamos hablando en el espacio parotidio, ¿no? Detrás de la rama mandibular, ¿no? Como epónimo tenemos en el conducto de Wharton,
en la parte de la parte mandibular y de esteno o Stensen en la parte superior, en la parte maxilar, eso que comunica la glándula parótida, y podemos tener los diámetros tanto intraluminal como la zona longitudinal de estos conductos, ¿no? Cuya desembocadura lo podemos ver en la papila sublingual en el piso de la boca. También incluso acá hay una pequeña corrección, pero bueno, en el caso de la cialolitiasis, mayormente sucede en el piso de la boca, en la zona mandibular. Pocas veces sucede en la zona de la parótida, ¿ok? Entonces, acá cómo se distribuye el contraste en una radiografía, en este caso frontal de una glándula, de la glándula parótida, de una cialografía de la glándula parótida, la distribución del contraste. Ok, y acá podemos ver una cierta disgregación del contraste, ¿no? Como ingresa, pero en la distribución, ¿no? Ciertos espículas o ciertas zonas puntiformes en la zona de la glándula, ¿no? Cómo no se distribuye completamente y es un problema de la misma glándula calcificada, ¿okay? Donde tiene problemas de segregación del líquido hacia la zona oral. Por ejemplo, en este estudio que se hizo, en el estudio de cialografía, hay pacientes que mencionan problemas de inflamación de estas zonas, ¿no? Se le coloca contraste para hacer la zona, una cialografía, una cialodenitis, como lo llaman acá, en esta tomografía que le han hecho después de realizado el estudio de una cialografía, ¿no? Donde el paciente ha hecho reacción al contraste, ¿no? Son muy raros los casos, pero luego se le realiza una tomografía y se obtiene una inflamación de esta zona, ¿no? El paciente ha hecho reacción alérgica al estudio, ¿no? Las glándulas sublinguales o submandibulares han hecho reacción y por ende han obtenido una cialodenitis en esta zona, tanto en una reformación, en una tomografía, reformación plano axial en la zona de la altura de la zona submandibular y acá en un plano coronal, ¿no? Tomografía en una reformación plano coronal, ¿ok? Y luego vamos a ver el tema de los conductos lacrimales, ¿ok? Seguimos en la parte superior, donde podemos, por anatomía, podemos tener el tema de la glándula lacrimal. Por anatomía, ustedes lo han visto detalladamente, ¿no? Este tipo de anatomía en el ojo, ¿no? Los puntos lacrimales, los canalículos superiores e inferiores, la conformación del saco lacrimal y el conducto naso-lacrimal. En este punto, esto es lo que se va a relatar en estos estudios que se van a poder ver en los estudios, sobre todo en intervencionismo, más que todo. Acá también hemos visto otra muestra, ¿no? De cómo se puede ver anatómicamente en un dibujo, las imágenes de los canalículos, el saco lacrimal, el conducto nasolacrimal. Igual, también el único detalle acá, como vemos acá los conductos excretores de la glándula lacrimal, como la glándula lacrimal se comunica hacia los puntos lacrimales superiores e inferiores y se van hacia las demás partes de los conductos lacrimal superior, el conducto lacrimal inferior y hacia la zona inferior, ¿no? Donde están los cornetes, ¿no? Donde hemos mencionado. Seguimos mencionando anatomía. El conducto, algo resaltante,
¿no? El saco lacrimal, desde donde se comunica, desde la zona, acá tenemos el ojo, ¿no? ¿No? El punto superior e inferior, el canalículo superior e inferior, luego tenemos el saco lacrimal, el conducto nasolacrimal, ¿no? En una corte coronal, y las porciones que podemos ver cada uno. Esto ya un especialista lo puede ver en estudios de imágenes radiológicas. Y como vemos acá, la comunicación de los conductos o los canalículos superior e inferior hacia el canalículo, hacia el saco lacrimal. Tres formas de variantes normales, ¿no? Uno en Y, otro en B y otro, cómo se comunican uno independientemente del otro, que son variantes normales. Chicos, un momentito, esto creo que es un video. Vamos a ver. Este es un estudio radiográfico, conducto nasolacrimal, mediante introducción de contraste. Vamos a ver eso. A través de un fino catéter hacia los canalículos. Mientras se introduce, se toman las imágenes. Anteriormente era así, ¿no? Tomar las imágenes, ¿no? Y ver el recorrido, ¿no? Pero hoy en día hay videos donde se puede ver todo el trayecto, ¿ok? En un estudio de tomografía con reformación plano axial, donde podemos ver los conductos nasolacrimales, ¿no? Por aquí se tiene que esperar, si se va a hacer un estudio con contraste, se puede esperar el llenado de contraste en esta zona. Y como verán, estos estudios son muy especiales. Tiene que tener la sintomatología, la clínica del paciente para proceder a estos estudios, mejor dicho, ¿no? De una manera en las cuales se pueda proceder a realizar, los estudios angiográficos por intervencionismo, ¿no? A través de un médico intervencionista, ¿no? Que pueda llegar a maniobrar al paciente, llegar a conectar al conducto de Stenon, conducto de Wharton, como lo hemos visto en la parte superior, ahora en la parte lacrimal, ¿no? Cómo puede llegar a los canalículos tanto superior e inferior, ¿no? Y luego de ello poder realizar los estudios por intervencionismo, ¿ok? Y obtener las imágenes. Y también por tomografía, ¿ok? Estos tipos de estudios son especiales también. Se hacen en vivo, el paciente está en procedimiento en el tomógrafo, y estos son reconstrucciones reconstrucciones desde cómo está yendo, esto desde la parte superior e inferior, pero en una reformación axial, y digamos acá en un plano coronal, cómo va esto supuestamente es una reformación, ¿no? De esta imagen, en una reconstrucción, ¿no? En MPR, imágenes multiplanares, ¿ok? Pero lo reconstruyen de esta manera, ¿no? Es cuestión que ustedes entiendan ya un poco el tema de la reconstrucción de imágenes de tomografía, ¿no? Pero la presentación les doy acá de cómo lo podemos ver en reformación axial, pero reformación coronal, ¿ok? De cómo podemos ver los conductos nasolacrimales, ¿ok? Y poder determinar alguna obstrucción, ¿ok? Y bueno, seguimos, estamos pasando a lo que es la faringe y laringe, ¿ok? Por anatomía, tenemos la faringe, ¿no? Tenemos la cavidad nasal, nasofaringe y la orofaringe. Y la laringe, ¿no? Donde encontramos la zona de bueno, anteriormente está la cavidad oral, ¿no? Y la laringe,
donde tenemos la tráquea, ¿ok? En esta zona, anatomía, ¿ok? Donde también encontramos en esta zona ubicada la epiglotis, ¿no? Y poder determinar, por ejemplo, a través de los estudios que vamos a ver posteriormente, algún tipo de tumor de laringe, ¿no? Que se pueda ver, apreciar a través de estos tipos de estudios, estos dos estudios que le estoy hablando para esta zona, según la clínica y la sintomatología del paciente, ¿ok? Esto ya lo saben ustedes por el tema de anatomía, ¿no? Qué es lo que puede ir pasando y las calcificaciones que puedan tener con el tiempo este tipo de estructura de la laringe, ¿ok? La osificación de los cartílagos laringios, ¿no? En esta zona podemos ver tanto calcificaciones como, digamos, la presencia o la entrada de la zona de la carótida, también que se puede ver con ateromas, ¿no? Y poder ver osteofitos en esta zona también podemos apreciar, y son cosas que podemos apreciar en esta zona de estudio. Bueno, en este video que estamos de reforzamiento que ustedes puedan poder ver, son estudios casi clásicos de cómo antes grababan desde a los pacientes que venían por clínica, por sintomatología, ¿no? Venían para poder ver a través de glutir un estudio paritado, ¿no? Y poder ver cómo ingresaba el contraste y si llegaba hasta la zona del esófago o si tenía una obstrucción, ¿no? Uno es a través de líquido y otro a través de sólidos, ¿ok? Y solamente esto lo van a poder ver, viendo en la parte del link, pero vamos a ir avanzando, ¿no? En este caso, también podemos ver la vía aérea, ¿no? Y a la vez contraste, ¿no? Que estamos entre la vía aérea y el esófago, cómo se pasa un poco de contraste y se puede emposar, se puede, digamos, localizar un poco de contraste en esta zona que por una deformación que lo llaman un divertículo, ¿no? Que más adelante lo voy a presentar en esta zona del esófago, una deformación del esófago, ¿no? Es una relación que tiene entre el esófago y la laringe, y la tráquea, perdón. Igual, ok, con boca abierta y boca cerrada, ¿cómo podemos ver la relación de la vía aérea en lateral? Ok, igual en esta mención. Entonces, acá en la figura, en una radiografía, para poder ver este tipo de estudio como de una radiografía de partes blandas, de cuello, si podría decir, ¿no? Lateral, ¿okay? Donde podemos ver la formación normal de esta zona en C2, donde los pliegues, el grosor de esta zona debería ser un promedio de 7 milímetros a lo mucho, ¿ok? Y acá en la zona de C6, C7, a lo mucho debería ser un promedio de 22 milímetros, ¿ok? Radiográficamente. Y cuando se presentan problemas de obstrucción, algún cuerpo extraño, alguna infección, algún problema del paciente por alguna disfagia, alguna odinofagia, ¿no? Se le hace el estudio de cuello, ¿no? Y poder apreciar, ¿no? De que acá en las flechas rojas podemos ver la amplitud, el engrosamiento de la mucosa por un tema de alguna infección en esta zona, ¿no? Esto podemos ver por problemas que puede haber, y puede ser partícipe para hacer estudios especiales de los estudios anteriores que hemos visto. Acá, por ejemplo, vemos en este estudio
en esta imagen lateral una calcificación del hueso cricoide, si no me equivoco, y también de la arteria carótida. Es una superposición, ¿no?, de estas imágenes, ¿no? Pero también a la vez podemos ver el engrosamiento mayor de 22 milímetros de los C6 y C7, ¿no? La zona a esta altura podemos ver este engrosamiento por tomografía, ¿ok? En una reformación plano coronal, ¿ok? Y en una reformación plano sagital vemos una localización de un cuerpo extraño, ¿ok? De un paciente que ha comido, bueno, esa comida de marinas, un pedazo de concha marina, me parece, ¿no? Y hay una reconstrucción en 3D de hueso, y miren cómo se puede apreciar el pedazo de concha marina, en este caso de paella, si no me equivoco, esta zona, pero esto está produciendo un problema en la deglución del paciente y problemas en la vía aérea, ¿ok? Bueno, este tipo de cuerpo extraño se le encontró al paciente al hacerse este tipo de estudio tomográfico, y claro, se pudo haber visto por radiografía, ¿no? Menos nítida, ¿no?, con menos ayuda, como lo estamos viendo acá en tomografía, tanto en sus reconstrucciones como en sus reformaciones coronal y sagital. Bueno, y estando en esa zona, podemos ver un absceso retrofaringio complicado, ¿ok? Donde se visualiza una lesión ocupante de espacio hipodensa con presencia de gas, ¿ok? En el interior con realce periférico, ¿ok? Localizada a nivel posterior de la hipofaringe, cuyo diámetro en antero-posterior mide 2,5 centímetros, ¿no?, que desplaza lateralmente las estructuras vasculares. ¿Okay? Este absceso por un tema de alguna infección que ha obtenido este paciente en esa zona. Un estudio de esofagograma, ¿no? Está en posición lateral, ¿no?, donde podemos ver un divertículo que está en ensanchamiento de la zona del esófago, donde se concentra el contraste, ¿ok? Una imagen de adición. Entonces, para este estudio sirve para esta altura del cuello, en la zona del esófago, una radiografía donde podemos ver la presencia de una masa densa de esta zona que hemos mencionado en frontal, ¿okay?, donde se puede apreciar una masa con sospecha de un divertículo, ¿ok? Se le tiene que, ante esta presencia de un estudio sin contraste de una masa, se tiene que realizar este tipo de estudios tanto en tomografía como intervencionismo. Ustedes han visto estos dos tipos de estudios, ¿no? Ni por resonancia magnética, ni por otro tipo de estudios se pueden ver este tipo de diagnósticos ante la clínica y los síntomas del paciente. ¿Ok? Acá en un estudio, un esofagograma, lo que mayormente se pueden ver ante este tipo de señales, ¿no?, de signos, de ver un divertículo de Zenker, ¿ok? Que esto supuestamente se está yendo hacia la parte posterior, y el divertículo de Killian, ¿no?, es más pequeño y es anterolateral. ¿Okay? Es una deformación de la zona del esófago por alguna lesión en esa zona. Miren, en posición lateral
se realiza un esofagograma, se puede apreciar cómo está el divertículo de Senker, ¿no? De forma posterior y con mayor concentración de contraste, y un divertículo de Killian de forma anterolateral. ¿Okay? Este paciente de 67 años que ingirió una espina de pescado desde hace 4 días. La espina de pescado se le quedó en la zona de la hipofaringe, en la zona del esófago, donde estamos viendo, y se le infectó. Se le hizo, a ver un momentito, chicos, ¿sí? Vamos a contar un poquito de este paciente. A este paciente se le hizo presentaba signos de que se hizo laboratorio, el edema que mostraba, ¿ok? En esta zona, ¿no? Y por laboratorio me arrojaba leucocitosis, ¿ok? Donde había una infección. Luego se hizo aparte la radiografía, y se ve el engrosamiento a través del esofagograma, ¿no? En esta zona del lado B, ¿no? Pero acá en el lado A, de una radiografía lateral para de cuello, ¿no? Partes blandas, podemos ver el engrosamiento de esta zona, ¿no? Mayor de 22 milímetros, ¿no? Y acá podemos ver cómo la infección, cómo se ha distribuido, en este caso, esta infección ha ocasionado del paciente que ha ingerido la espina, ¿no? Pero le ha ocasionado una perforación, una pequeña perforación en el esófago, que le ha ocasionado, al hacer los estudios laboratorios por leucocitosis, se le hace los estudios especiales, arroja este tipo de signos, de imágenes, ¿no? Y este paciente digamos, se le tiene que hacer una cervicotomía, en las cuales se le tiene que aperturar el cuello. Ya acá entra a tallar, en este caso se le brinda el diagnóstico al médico, ¿no? Tratante, y en las cuales luego de ello se le brinda al paciente, al médico, la ubicación del problema, ¿no? Pero el médico, perdón, tiene que abrir la zona del cuello para poder incidir la zona que está afectando, absorber. En este caso, toda esta zona de donde está el contraste, se encontró bastante pus, bastante infección, y que ocasionaba el edema en la zona del cuello, ¿no? Este paciente estuvo hospitalizado un promedio de 35 días, ¿no? Y bajo temas de observación para que en las siguientes, digamos, semanas esté, digamos, operativo, que esté, digamos, no tenga el problema de la deglución, y poder no tener ya problemas por laboratorio, ¿no? En el tema de la leucocitosis, la infección que tenía en esta zona, ¿no? Que hemos mencionado. Esto es una parte, quiero mencionar otra parte, pero voy a pasar generalmente las zonas de estudios rápidamente. Ya hemos visto acá. Y lo vamos a profundizar esto ya cuando estemos en la zona de estómago, intestino delgado e inclusive grueso, ¿no? Comprender el tema del divertículo, sobre todo faringo esofágico, por la altura donde se encuentra la deformación, ¿no? De una radiografía donde vemos en posición coronal, ¿no? Donde vemos el divertículo, ¿no? Acá vemos una tomografía en la zona mandibular, la reformación axial, donde vemos una litiasis, ¿no?
este paciente se le puede realizar, estudios de la cialografía, o el médico en este momento puede realizar, dependiendo de la urgencia del problema que tiene el paciente, realizar una cialectomía para poder retirar este cálculo, ¿ok? Como vemos acá. En esta zona, donde se puede realizar una cialinitis, un cialolito inusual de una glándula submaxilar derecha en el adulto. ¿Ok? ¿Cómo lo realizan? Bueno, acá podemos ver por tomografía un cuerpo extraño en la hipofaringe. Vamos a pasar esto, muy contrastado. Y en la parte de la derecha de su visión, una cialodenitis infecciosa crónica de una infección odontogénica. Miren cómo viene el tema de la zona de odontología desde un paciente que viene por una curación, por alguna incisión, alguna que le van a realizar al paciente, pero le ha producido una cialodenitis, ¿no? Problemas en la glándula parótida para la secreción de las zonas de la saliva en esta zona, después de su tratamiento odontológico, ¿no? Tuvo problemas, ya la saliva no segregaba bien, la saliva, o digamos la boca seca, ¿no? En este caso la litosis, ¿no? Y por ende se le realizó, y esta distribución del contraste en la parótida muy pronunciada es por un tema de una cialodenitis infecciosa crónica. ¿Ok? Bueno, esto ya hemos visto acá. ¿Ok? Los cálculos de la zona lacrimal. ¿Ok? Perdón, acá en la ectasia bilateral del conducto de Steno. Perdón, acá estamos hablando del signo del bigote en la zona de la parótida del conducto de Steno, donde podemos ver una ectasia, perdón, en la lacrimal, vamos a ir acá en esta zona en la dacriocistografía, ¿no? Pero acá en esta zona, como tenemos la ectasia, cómo están dilatadas estas zonas, por un tema de un paciente de un problema en la zona de la parótida, ¿ok? Y imágenes de la zona de la dacriocistografía, como podemos ver que el contraste ante una incisión no ingresa el contraste, hay una zona que ingresa en el contraste, pero hay un bloqueo, problemas de una sarcoidosis, solamente el contraste queda acá en esta zona y prácticamente no llega hacia la zona nasolacrimal, ¿ok? Con el saco lacrimal no se ve el contraste distribuido. Igual una cialectasia, una cialografía, donde se puede ver una cialectasia en la glándula parótida de un paciente con VIH en este caso, ¿no? Donde se puede ver la mala distribución o digamos la concentración de contraste de diferente manera acá en la glándula submandibular. ¿Ok? Y bueno, acá el cálculo que vemos a través de una incisión, el médico, una radiografía simple, puede decidir realizar, no era, si lo ve acá en la boca o en la entrada de la boca en la vía oral, puede realizar la incisión y retirar el cálculo para ver después una cialografía y ver si ha recobrado el funcionamiento de la glándula, perdón, de la saliva, ¿no? De la secreción de la saliva. Como vemos acá, en la zona, en la parte pediátrica, como vemos ingreso de contraste y vemos un bloqueo en la zona lacrimal.
perdón, en la zona del saco lacrimal, ¿ok? Una pequeña estenosis, obstrucción en esta zona de acá. Ok, sigamos avanzando como ustedes pueden ir viendo. Y ya pasando en la zona, ya casi en el esófago, ¿no? Como el divertículo de Zenker, como vemos acá, un divertículo epifrénico, lo vamos a pronunciar más en la zona, cuando estemos en la zona de estómago, como puede no verse, ¿no? Digamos, el signo de empilado de monedas, ¿no? Este signo es característico por un tema de una infección o una eosinofilia, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Nuevamente la cialografía de la glándula parótida y la distribución, la mala distribución, ¿no? Que puede tener, ¿no? Ok, miren nuevamente una cialografía de la glándula parótida y la distribución, demasiada distribución de contraste. En realidad, este tipo de imágenes debe tener, digamos, el médico radiólogo experimentado. En la lectura es una mala distribución del contraste ante un tema de un estudio de cialografía, ¿ok? Esto lo hace un especialista ante la clínica que presenta nuevamente, la clínica, los síntomas que presenta el paciente, los análisis de laboratorio que puede arrojar ante una sospecha de un problema de inflamación de las glándulas de salivales. Entonces se le realiza este tipo de estudios tanto de intervencionismo como en tomografía. Ustedes han visto las imágenes anteriores que hemos visto al principio. Igual, cialografía de la parótida izquierda, ¿no? Y persistencia de cialectasias puntiformes en la zona de la parótida, ¿ok? Problemas esto trae un problema clínico de todas maneras al paciente. Divertículos en la zona del esófago, en la zona de la vía aérea, en la zona de la hipofaringe. Una zona de la zona lacrimal. Miren cómo en frontal, este tipo de estudios se realizan a través de la dacriocistografía, ¿ok? Y ustedes han visto en el video cómo se realiza. Antes se podía tener este tipo de imágenes y poder tratar de alcanzar la distribución de todo el conducto nasolacrimal, ¿ok? Con su el saco lacrimal, ¿no? Y poder ver alguna obstrucción o estenosis, ¿ok? Sigamos. Mayormente en estudios simples. Sigamos con estudios simples. Igual el contraste. Como tanto en inspiración y expiración, cómo podemos ver la distribución del contraste y si se aloja, ¿no? En alguna zona cuando se realiza este tipo de estudios. Esto sí lo hemos ido viendo, chicos, la cialolitesis ante un estudio de un tema de una clínica, dependiendo de la posición donde se encuentra, el paciente puede, y la clínica, laboratorio, ¿no? Y dependiendo de la ubicación ante una radiografía simple que se le puede hacer, y luego de ello se le puede hacer a través de la clínica, o se le puede hacer después de los retiros del cálculo, se le puede hacer una cialografía si de todas maneras ya ha recobrado el conducto en esta zona de Huarto, ¿no? O en las zonas mandibulares, ¿no? Donde submaxilares, ¿no? O el conducto de esteno también. En cualquiera de las zonas donde podemos ver, sobre todo como hemos visto, el 85% es en la zona
en la zona mandibular los problemas, ¿no? Y decidir si es que se puede hacer después de la incisión para poder hacer la cialografía y si es que está normal el funcionamiento de estos conductos. Bueno, este paciente de una cialografía, como verán, esta es la zona clínica que ven en el lactante, se le hace este estudio y se ve la obstrucción. No deja pasar. En la dactilocistografía no deja pasar el contraste y poder, esto tienen que ya esto es el especialista, se encarga de realizar el tipo de qué problema tiene a través de un tema de laboratorio, un seguimiento y decidir qué tipo de tratamiento dar al paciente pediátrico. Ok, esto ya lo hemos visto también. Listo, chicos. Esto lo que respecta a lo que quería mencionar en la parte superior del inicio del contraste de la parte superior, ¿no? Solamente lo podemos ver a través de intervencionismo y tomografía, ¿ok? Y lo vamos a ver más pronunciado también en la parte de abajo. En la parte de abajo, tanto ya en esófago, ya llegando a la zona del cardias, del estómago, son estudios más que todo especiales, ¿no? Más nítidamente, bueno, lo vamos a ver ya posteriormente y lo más detallado, lo vamos a ver con estudios ya especiales varitados, ¿no? Y quizás por tomografía, ¿no? Por resonancia magnética son muy pocos los estudios que vamos a poder ver, pero estos estudios más nos vamos a enfocar desde... Hoy hemos empezado de la parte superior, de la zona nasofaringia, de la parte de lacrimal, la zona de la parte de los conductos salivales, así es que es la primera parte que quiero brindarles a ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, chicos. ¿Ninguno? Listo, chicos. A ver, todo bien. Listo. Chicos, ok, descansen. Mañana creo que todo van a tener sus clases.